diverso, pluricultural, plurilingüe. No podemos hablar de una nación unitaria, aunque la Constitución dice que somos una nación unitaria. Tenemos que hablar más bien, creo yo, hasta de diversas nacionalidades, ¿no? Uno puede hablar, no sé, de los Ancaras en la zona de Huancavelica, de los Chocas en Huancavelica, de los Chancas ¿cómo se llama? En Andahuaylas. Podemos hablar, no sé, de los collas en la zona del altiplano, de los quechuas en la misma zona del altiplano, o de los shipibos, shipibo-conibos, de los achuar, de los aguajún, y podemos hablar de un conjunto de identidades regionales que son diversas. Cuando ustedes entren a alguna de esas Satipo, o si han visitado Satipo, ahí dice, están entrando ustedes a, a un espacio de diversas nacionalidades, de diversos sentidos de país. Y es verdad, porque Satipo es una de las provincias que tiene presencia enorme de diversidad cultural. Entonces, en esta enorme diversidad cultural, en esta enorme base que tenemos nosotros, tenemos que ir pensando que tenemos que garantizar algunos aprendizajes centrales, algunos aprendizajes básicos que nosotros como sociedad somos responsables de establecer, ¿ya? Y eso está en el currículo nacional, lo muestra el estándar de aprendizaje, nuestro primer perfil de egreso. Pero a la vez tenemos que también pensar en esa enorme diversidad social, lingüística, geográfica, productiva, cultural, ambiental que existe. Si ustedes vieran la variedad, a veces uno dice, vamos a hacer la danza de los negritos, ¿no? Y yo te pregunto, ¿de dónde es la danza de los negritos? Y tú vas a ver que esa danza lo encuentras casi en 15 regiones del país. Y las 15 regiones dicen ser originarias, oriundas esa, de esa danza cultural. Pero no es así, porque cada una tiene su propia base, su propia expresión, su propia manera de ir planteándolo. Entonces tenemos una diversidad tan enorme que nos exige pensar en una diversificación curricular. Más aún si es que yo pienso visitar o revisar las experiencias de aprendizaje, Aprendo en Casa 2020, 2021, 2022, yo tengo que comenzar a aprender cómo diversifico, de qué manera voy a hacer esa diversificación curricular, qué es lo que yo tengo que plantear como diversificación curricular propiamente dicha, ¿no? Y entonces, en esta RBM 222 del 2021, nos habla de la diversificación curricular en tres grandes procesos: contextualizar, adecuar y adaptar. Ojo, a mí sí me parece interesante que exista una norma del Ministerio de Educación, porque había diversas maneras de ver la diversificación curricular y hasta diversos conceptos y teorías que usábamos nosotros. Desde los primeros inicios de la diversificación curricular que hablábamos ya en el año 98, 97, posteriormente con Plan CAT en el 2000, 2002, 2003, PRONACAS 2007, 2008 y todos los programas que han habido en formación y en la formación inicial y en la formación en servicio. Y entonces esta norma de alguna manera lo que hace es adecuarnos y plantearnos algunos conceptos básicos para poner ideas en común y poder generar ahí procesos de diversificación curricular que luego lo podemos llevar en nuestras institucionalidades mismas, ¿no? Bien, sobre diversificación curricular, la misma RM nos dice que la diversificación curricular es el conjunto de procesos que da respuesta a las características, necesidades, intereses y potencialidades individuales o de un grupo de estudiantes en un territorio. Entonces yo quiero quedarme fundamentalmente en dos elementos claves cuando está hablando de esta diversificación curricular. En primer lugar, responde a esas características, a esas necesidades, a esos intereses de los estudiantes, sea individualmente o de manera grupal. Responde a ese proceso. Pero además responde a esas características y necesidades el marco de un territorio concreto. Un territorio concreto. Por lo tanto, la diversificación curricular tiene que ser pertinente a ese contexto, a esas necesidades específicas, pero en el marco también generacional de los estudiantes. Yo les decía que, por ejemplo, podemos hablar de muchos elementos de la tecnología, pero tenemos que tener en cuenta estos elementos generacionales.
los estudiantes van transitando por diferentes situaciones, diferentes momentos en su vida, que les exige también determinados aprendizajes y que les pone a ellos como interés de aprendizaje. Y entonces esos intereses de aprendizaje tenemos que tenerlos en cuenta, tenemos que mirar generacionalmente en qué momento está el estudiante, ¿no? Si estoy hablando de un estudiante de nivel inicial, nivel primario, primeros grados, o los últimos grados de la primaria, o los primeros grados de la secundaria, o el tercer año de secundaria, por ejemplo, que todos los que están en secundaria saben que es un año bastante complicado, duro, complejo, porque los estudiantes están pues en pleno desarrollo de su adolescencia, y está la adolescencia expresada y el enamoramiento se va a presentar ahí y los estudiantes se van a declarar enemistad por toda la vida, si es un colegio mixto. Hay un conjunto de elementos que se dan en ese momento y en ese desarrollo generacional. Y eso el maestro, la maestra lo tiene que tener en cuenta cuando está hablando de la diversificación curricular. Pero también es cierto que todo este proceso de diversificación curricular está articulado, está pues integrado al desarrollo de las competencias que son parte de nuestro currículo nacional. Y ese desarrollo de la competencia pues tiene que articularse, integrarse a ese territorio, a esas necesidades, a esos intereses, a esas necesidades de los propios estudiantes. Entonces, cuando ya hablamos de contextualizar el currículo, cuando hablamos de llevar a un contexto, estamos hablando de situar el aprendizaje, cómo sitúo el aprendizaje, cómo ubico el aprendizaje a esa caracterización del territorio, a esas características del territorio mismo, a esas potencialidades del territorio, a esas necesidades que hay en el territorio, esa problemática del territorio. Pero yo siempre cuando converso con los colegas le digo, no confundamos situar el aprendizaje con quedarme en el aprendizaje solo en el marco comunal. Ese es otro error. Otro error puede ser que solo mire yo el contexto y no comience a ampliar el contexto. ¿Ya? Entonces yo tengo que saber que el contexto responde a un mundo globalizado y tengo que generar esos procesos de escalaridad, tengo que escalar los contextos. Entonces un niño inicial, su contexto inmediato es su hogar, la escuela. Un niño de primaria, su contexto inmediato irá avanzando de su hogar a su comunidad. Y ese mismo niño de primaria seguro que su contexto inmediato lo va a llevar a su distrito. Pero eso no implica que no comprenda, que no reconozca lo que está pasando en la región, en el país o en el mundo, sino que su comprensión será en menor complejidad, pero sí lo va comprendiendo. Y lo mismo pasa con un joven, con un adolescente en la secundaria, que tiene pues que ir mirando su contexto para aprovechar lo que vive, para ese conocimiento, reconocerlo como válido, pero también ir mirando lo que hay fuera de ellos, ¿no? Entonces yo tengo que caracterizar el territorio porque necesito, de esa caracterización del territorio, necesito reconocer pues posibles necesidades, posibles brechas, las realidades que estoy viviendo en todas las dimensiones ambientales, económicas, culturales, geográficas. Tengo que incorporar al aula, incorporar a la escuela posibles prácticas, saberes, conocimientos, historias, prácticas productivas, que son importantes, que son vitales y que yo las puedo llevar pues a mi conocimiento. Y tengo que propiciar ese diálogo intercultural, inclusivo, fortaleciendo la identidad, el sentido de pertenencia. El sujeto tiene que sentirse parte de una comunidad, parte de algo, porque yo no soy un paria. ¿Por qué se producen las pandillas? El estudio sociológico, antropológico de las pandillas es que el joven, el niño, el adolescente no se siente parte de una familia, no se siente parte de una comunidad y siente que la pandilla lo incluye como parte de ellos. Y por lo tanto, pues se alberga en ellos. Por eso es que necesitamos nosotros más bien trabajar ese encuentro, ese reencuentro con su propia comunidad, con su propio contexto, pero sin dejar de lado ese mundo globalizado en el cual se da. ¿Y cuáles son los niveles de contextualización que se deberían dar? Ojo con lo que le estoy diciendo, que se deberían de dar, ¿ya? Los niveles de contextualización que se deberían dar, en primer lugar, es la región. La región debería de producir niveles de contextualización con los cuales comenzar a mirar nosotros esa mirada, pues, del trabajo curricular que queremos desarrollar.
Por ejemplo, estos ejes articuladores que se dieron con la 093 y posteriormente en Aprendo en Casa 2020 y 2021, no han sido vueltos a tocar por las regiones y solamente fueron trabajados desde el eje articulador nacional. Tengo conocimiento que la región de Trujillo, La Libertad, ¿no? Ha trabajado, por ejemplo, ejes articuladores regionales como propuestas a las instituciones educativas y se los ha presentado y se los ha dado a todas las UGELs y a las instituciones educativas que son parte de su región. Y entonces eso puede trabajar, por ejemplo, una región puede ver qué elementos son clave y necesarios que desde la región se comience a hacer contextualización curricular. Pero después tenemos las redes educativas, las redes rurales que trabajan de manera conglomerada, la institución educativa, los programas educativos, las aulas. El maestro de aula también puede contextualizar. Hay veces pensamos que al ser este nivel, dice el profesor de aula, a veces dice, pero yo cómo voy a hacer una diversificación, una contextualización si la región no lo ha hecho, si la UG no lo ha hecho, si la institución educativa no lo ha hecho. Pero tú también lo puedes trabajar, tú también lo puedes hacer. No es necesario que los otros lo hagan para que tú lo hagas. La diversificación se puede mover, la contextualización específicamente se puede mover en todos los niveles sin ningún problema. Se mueve en todos ellos. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos de adecuación, porque no olviden que hemos hablado de contextualización, adecuación y adaptación. ¿Ya? Y cuando hablamos de contextualización, vienen a ser más bien los ajustes curriculares, es decir, la parte ya del aula propiamente dicho. ¿Y cómo hago esos ajustes? ¿Cómo hago esos reajustes? Justamente porque tengo que conocer las potencialidades, las demandas, las necesidades de aprendizaje del grupo de estudiantes que tengo a cargo en un espacio, en un lugar concreto donde estoy desarrollando aprendizajes. Y ahí tiene un valor importantísimo el diagnóstico. Entonces, el maestro de aula tiene que reconocer cuáles son las necesidades de sus estudiantes. El estudiante puede pensar, puede creer, puede asumir que él ha logrado y ha hecho determinados aprendizajes. Puede asumirlo de esa manera, pero en realidad no ha logrado y su imagen es otra. Pero no se trata de desestimar lo que ha logrado, sino que a partir del nivel real de aprendizaje, a partir de la necesidad que tiene el estudiante, provoquemos entonces pues los ajustes curriculares. Y podemos priorizar, por ejemplo, con algunas competencias. Como yo les decía, ¿cuáles son las competencias habilitadoras? A partir de la pregunta que hacía el profesor Alberto, ¿no? O también lo hacía el profesor Ángel. Entonces, me pregunto yo, ¿no? El profesor Alberto decía esos desfases, esas brechas, ¿cómo reajusto, cómo nivelo a los estudiantes? Entonces tengo que comenzar a pensar pues justamente sobre esas competencias habilitadoras del área que yo tengo a mi cargo para ver qué priorizo primero, porque no puedo empezar por todo, no puedo trabajar todo. Tengo que mirar esas brechas, tengo que mirar esas necesidades y plantearme qué competencia voy a trabajar primero y sobre qué competencia voy a hacer. Y voy a poder plantearme seguro alguna metodología, alguna estrategia concreta frente a esa necesidad, frente a esa demanda, frente a esa potencialidad. Voy a utilizar determinados recursos. No puedo yo plantearme, por ejemplo, hacer un selfie con mis estudiantes de primaria, de secundaria, disculpen, en la sesión de aprendizaje que yo les he mostrado, si yo mismo sé que todos mis estudiantes no tienen un celular, que no lo tienen. No puedo plantearme como recurso de aprendizaje, como producto de aprendizaje que hagan un video, un documental. Si sé que no tienen esos recursos, tendré que cambiarlo por otro. Entonces tengo que plantearme esos recursos reales, adecuando, haciendo adecuaciones a toda la propuesta. Recuerdo mucho una queja de un maestro, ¿ya? A Aprendo en Casa 2021, porque decía, ¿cómo es posible que en Aprendo en Casa 2021 una de las actividades de aprendizaje era que tenía que trabajar y analizar sobre un centro comercial? ¿No? Porque toda la experiencia que había producido era sobre un centro comercial y como un niño, un estudiante había ido al centro comercial y había visto un montón de recursos y todo lo demás y quería realizar una compra y por lo tanto tenía que hacer un presupuesto y hacer todas esas cosas de planificación. Y el profesor decía, ¿cómo es posible que planteen esto? Esto no es real, esto no es real. Yo vivo en una zona donde mi estudiante ni siquiera conoce pues un centro comercial básico y menos va a conocer un mall, ¿no?
menos va a conocer, no sé, el molde de Porongoche, porque mi estudiante es de Huayna y nunca lo ha visitado, nunca lo ha visto. Entonces uno decía, profesor, pero ¿y por qué no hizo la adecuación? ¿Por qué no hizo usted la contextualización? No, pero así viene la sesión de aprendizaje. Pero usted puede contextualizar, usted puede adecuar. No, pero eso nadie me dijo que yo podía adecuar y contextualizar. Entonces la diversificación curricular, más allá de la teoría, es una acción pedagógica. Es que el maestro puede tener, el maestro, la maestra puede tener consigo un conjunto de planificaciones curriculares, pero tiene que ver la pertinencia, lo que decía el profesor Ángel. Si yo no veo que sea pertinente, yo no veo que sea eso adecuado, pues no lo uso. Y si lo quiero usar, estoy obligado a hacer una contextualización de esa propuesta, a hacer una adecuación de esa propuesta y comenzar a mirar la metodología, la estrategia, los recursos, la didáctica que voy a implementar. ¿Y cuáles son los niveles de adecuación? A diferencia de la contextualización, que más bien el nivel debería de empezar de arriba hacia abajo, de la región hacia las aulas, la adecuación más bien es inversa, porque se trabaja directamente en el aula, porque son más bien adecuaciones de estrategias, de metodología, de recursos, de didáctica. Y entonces lo trabajo en el aula, el maestro lo mira, lo revisa, lo adecua y va cambiando según la necesidad de aprendizaje de su estudiante, según la demanda de lo que el estudiante está desarrollando, ¿no? Y de ahí voy transitando a las instituciones educativas, a las redes, a los programas, a los buqueles y a la región propiamente dicho, ¿no? Ese es, Patricia, es la autonomía del maestro para adecuar, para contextualizar, para responder a esa situación. Y eso es lo que tenemos que también nosotros ir pensando cuando vamos desarrollando con nuestros maestros, con nuestras maestras, y cuando ustedes van trabajando pues con los jóvenes que van a ir a hacer sus prácticas preprofesionales. Tienen que tener la capacidad de poder hacer contextualización, de poder hacer adecuaciones. Todo eso es parte de lo que ellos tienen que aprender, porque seguro pues algún maestro, una maestra les va a decir, mira, esta es la experiencia que tengo yo, a ver cómo la mejorarías tú, cómo lo adecuarías, mira, estos son los estudiantes, acá están, yo las he conocido 3 semanas. Y ese joven, ese estudiante de la práctica preprofesional tendría que poder reajustar ese currículo, esa propuesta, podría hacer adecuaciones, podría hacer contextualizaciones, ¿no? Entonces hemos dicho que estos ajustes curriculares que tienen que ver con la metodología, la estrategia, los recursos, la didáctica, tiene que partir necesariamente del nivel real de aprendizaje del estudiante. Es decir, yo tengo que tener el reconocimiento de en qué momento está el estudiante. Estos desfases, esta brecha que decía el profesor Alberto, eso tengo que conocerlo yo, porque si no lo conozco, entonces, ¿cómo implemento un proceso de ajuste o reajuste curricular? ¿No? Entonces, tengo que identificar capacidades o aspectos de la competencia que requieren ser atendidos. ¿Y eso cómo lo identifico? Justamente desde el nivel real de aprendizaje de mi estudiante. Ajustar la metodología, la estrategia de enseñanza, respondiendo a la necesidad identificada. Entonces, esa necesidad que identifico es la que tengo que ir planteando, ¿no? Elaboro, modifico, genero cambio en los recursos materiales para ajustarlos a las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes y a su realidad. Eso es importante que yo tenga en cuenta cuando esté hablando, cuando esté planteando aparte de los estudiantes. Y son necesariamente, maestra Patricia, son aprendizajes compartidos. Mejoramos a partir de las necesidades, los intereses, vamos construyendo elementos, vamos adecuando la propuesta curricular, la propuesta de planificación que hemos planteado. Todo ello es parte de la experiencia que tenemos que ir desarrollando cuando estamos hablando de la diversificación. Y un punto más especializado, más bien, en el cual yo con toda sinceridad no intervengo mucho, es la adaptación curricular. Porque ¿qué busca la adaptación curricular? Busca romper con esas brechas, esos estereotipos, esas bajas expectativas que hay con los estudiantes que tienen algún tipo de necesidad especial. Busca pues que la experiencia de aprendizaje sea pertinente, sea inclusiva. Ellos hablan, por ejemplo, y hay una buena propuesta que a los maestros que están interesados en el tema, los colegas de educación básica especial y de educación básica alternativa hablan de un diseño universal de aprendizajes. Y ese diseño universal de aprendizajes es muy interesante porque nos lleva a la atención de esa diversidad de saberes y aprendizaje y esa diversidad de necesidades que hay.
¿no? Entonces, eso tenemos que ir construyéndolo, pero ojo, yo no me atrevo a construir y a trabajar ni siquiera un modelado, porque creo que es una especialización que recurrimos. Algún tiempo trabajé con el SANAE, pero he descubierto con el SANAE pues que el saber que yo puedo tener es ínfimo, ¿no? Alguna vez visité también una institución educativa en San Miguel, en Sicuani, ¿ya? En Cusco, y me pareció maravilloso, pues, como las madres y las madres maestras de un claustro trabajaban, pues, increíblemente con estos estudiantes que tenían esa necesidad de una atención diversificada. Entonces, ahí más bien buscamos adaptaciones curriculares distintas y diferentes para minimizar, para eliminar las barreras educativas que limitan su aprendizaje. Y ojo, cuando hablamos de barreras, no solo hablamos de barreras físicas, también hablamos de esos estereotipos, de esas bajas expectativas, de ese rechazo social que hay a estos estudiantes con necesidades especiales. Pero también hablamos de las barreras cognitivas que pueden existir en las propias propuestas curricular. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de adaptación curricular, ¿no? Ahí lo que yo sugiero siempre es acudir al especialista que domina, que maneja el tema y que tiene la expertise, ¿no? Si tuviéramos estudiantes con inclusión en alguna de las aulas donde vamos a estar nosotros, ¿no? Muy bien. Pues hemos hablado. Mira, Erika, qué interesante, bien intencional el autismo que busca eliminar barreras. Sí, yo también creo que hay que trabajar muchísimo por ahí. Necesitamos más maestros y maestras especializados en el tema que nos puedan dar soporte, que nos puedan ayudar en esos puntos, que nos puedan ayudar a transitar, porque teóricamente decimos que somos inclusivos, que buscamos eliminar barreras, pero en la práctica todavía tenemos muchos estereotipos que tenemos que deconstruir, ¿no? Y esa necesidad de construcción es general. Yo mismo tengo muchos elementos que son taras mías y que le tengo pues que comenzar a trabajar para deconstruirlo, ¿no? Muy bien, hemos hablado hasta ahí de elementos teóricos y como decía el profesor Ángel, podemos quedarnos en la teoría de la diversificación curricular en cuanto a la contextualización, la adecuación y la adaptación. Pero para no quedarnos en este marco teórico, ahora más bien vamos a pasar a hacer un modelado de una propuesta posible que puede mejorarse enormemente, por supuesto que sí, de diversificación curricular. ¿Ya? Vamos a situar el aprendizaje en un contexto y vamos a hacer una diversificación de una propuesta de programación. No nos olvidemos que estamos hablando, ojo, de que este proceso de diversificación curricular está hablando de situar el aprendizaje de un contexto que tiene potencialidades, que tiene problemáticas, que me estoy preguntando cómo incorporo nuevas prácticas, conocimientos, saberes, realidad, característica de este contexto a la realidad. Y en segundo lugar, estamos hablando de adecuar el aprendizaje a los intereses, a las necesidades de los estudiantes, de incorporar contenidos, estrategias, metodologías, recursos, y estoy centrándome en el estudiante. Esos son elementos claves que tengo que tener en cuenta, porque si no los tengo en cuenta, entonces no estoy haciendo un proceso de diversificación curricular adecuado y pertinente, ¿ya? No nos olvidemos que cuando estamos analizando los componentes de una experiencia de aprendizaje, que es la situación significativa, el reto, el propósito de aprendizaje, el producto, la actuación, los criterios de evaluación, la secuencia de sesiones y actividades, los instrumentos de evaluación, los recursos y materiales. Cuando yo estoy analizando la experiencia de aprendizaje, la unidad o el proyecto, voy a encontrar estos componentes. Pero ¿por qué se los presento aquí? Porque si yo realizo algún cambio, alguna modificación en la situación significativa en el reto, inmediatamente eso me produce cambio en el producto, la actuación, o me produce cambio en los criterios de evaluación, o en la secuencia de sesiones. Es decir, no se trata de que yo hago cambios en un sitio, pero no produce cambios en lo demás. No es cierto. Siempre que yo modifique algo, va a haber un elemento desencadenante, ¿no? A manera de un dominó que me va a llevar a producir cambios en otros aspectos de la competencia, en otros aspectos de la experiencia de aprendizaje. Entonces, pensemos siempre que un cambio, una adecuación, una diversificación no solo es de un tema, de un punto, sino desencadena en otros más, ¿ya? Eso es central que por favor lo tengamos en cuenta. Miremos, ¿ya? Recuerden, nos habíamos centrado en
el contexto de Cayoma, de profesor Juan, de segundo grado de secundaria, pero me voy a quedar en el contexto, no en el profesor Juan, pero sí en el contexto y cómo desde ese contexto vamos a ver potencialidades y problemáticas del contexto, ¿ya? Potencialidades, habíamos visto la artesanía, el arte, la cultura que recoge la diversidad en el distrito, la región, el país, gastronomía tradicional de la provincia, la región, el país, el mundo, ¿no? Que teníamos ahí un encuentro, porque la región de la provincia de Cayoma, ya les dije, y específicamente Chivay, recibe pues a visitantes del extranjero, ¿no? Hay muchos visitantes que van al Valle del Colca y también nacionales, ¿ya? Turismo nacional, extranjero que moviliza la economía, requiere servicios gastronómicos, cultura, ecosistemas de vida, la problemática tenía que ver con riesgo ambiental, con limitado manejo de los residuos sólidos, aguas servidas, inserción de tradiciones, costumbres y gastronomía extranjera con influjo del turismo, por influjo del turismo, zonas de deslizamiento de derrumbes, temporadas de lluvias como parte de la problemática y demandas del contexto que también habíamos visto. Todo eso es parte de lo que vimos, ¿ya? Muy bien, vamos a entrar entonces ahora a una diversificación, vamos a diversificar una experiencia de aprendizaje para llevarlo a la práctica, a modelar un proceso. ¿Cuál es la experiencia de aprendizaje? Es la experiencia de aprendizaje titulada 3-A de la tableta del 2022, ojo, estoy mirando 2022, quinto grado de secundaria, ¿ya? Se titula la experiencia Revaloramos nuestra cultura gastronómica difundiendo sus prácticas originarias. Así se titula la experiencia. Entonces vamos a ver aquí en el lado izquierdo de mi pantalla, en el lado derecho está la propuesta. En el lado izquierdo está el original. Dice, revaloramos nuestra cultura gastronómica difundiendo sus prácticas originarias. Situación significativa, dice, la gastronomía peruana es valorada a nivel internacional, atesoramos una historia rica en tradiciones y somos un país reconocido por su diversidad. Sin embargo, la influencia de la globalización puede peligrar la valoración de nuestra gastronomía originaria y con ella su práctica y nuestra cultura. Frente a la situación nos preguntamos, ¿cómo podemos difundir y continuar manteniendo vivas las prácticas gastronómicas originarias de nuestra comunidad? Frente a eso, ¿qué proponemos? Más bien como propuesta de diversificación. Hemos titulado Revaloramos nuestra cultura gastronómica regional y local, difundiendo sus prácticas originarias. La gastronomía arequipeña es valorada a nivel nacional e internacional. Atesoramos una historia rica en tradiciones y somos una región reconocida por su diversidad cultural y gastronómica. Sin embargo, la influencia de la globalización, el turismo nacional y extranjero, si bien proporcionan posibilidades de desarrollo económico, insertan en nuestras tradiciones gastronómicas otras costumbres y productos culinarios que se introducen en nuestra cocina local y regional, con las posibilidades de aportar a nuestra gastronomía, pero a la vez ponen en peligro la valoración de nuestra gastronomía originaria y con ella su práctica y nuestra cultura. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿cómo podemos aprovechar la presencia de otras tradiciones gastronómicas en la región para potenciar la gastronomía regional y a la vez difundir y continuar manteniendo vivas las prácticas gastronómicas originarias de nuestra comunidad? Entonces, como verán ustedes, tengo una situación significativa que la hemos modificado en parte, tengo un reto que también la hemos modificado en parte, y estamos generando un cambio en la situación significativa y el reto. Profesor Julio, entonces ya con ese cambio ya puedo decir que he diversificado, que he hecho una contextualización, una adecuación. No, no, porque tengo que ver qué cambios me va a producir esta modificación en la situación significativa y en el reto. Voy entonces al propósito de aprendizaje donde no he querido tocar porque no quiero entrar en esa discusión. Como yo les decía, en algunas propuestas de planificación curricular de Aprendo en Casa, también ahora la he encontrado en 2022, no aparece el propósito de aprendizaje. Lo que aparece son las áreas y las competencias, ¿ya? Entonces, en esta experiencia de aprendizaje, revaloramos nuestra cultura gastronómica difundiendo sus prácticas originarias, ¿ya? Aparece en esta experiencia de aprendizaje de quinto grado de secundaria son las áreas y las competencias. Les digo, colegas, porque siempre después van a decir, no, el profesor Julio ha dicho, escriban, redacten, literalicen el propósito. Yo creo que sí debería haber, pero respetando esta propuesta, entonces es la misma que voy a utilizar para toda la experiencia que estoy generando una diversificación, ¿ya?
Pasemos ahora al producto. Dice, producto, boletín gastronómico o dossier gastronómico. Tu boletín gastronómico deberá contener lo siguiente. Entonces dice, una introducción tipo línea editorial, fotos que evidencien la entrevista aplicada en la comunidad, una organización en textos mixtos a lo que represente la información de las actividades, una conclusión gastronómica histórica del boletín como resultado de la indagación, una propuesta gastronómica y negocios con nombre y su propuesta de valor. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta y leen con detenimiento estas características, estas condiciones del boletín o del dossier gastronómico, se van a dar cuenta que está hablando de una introducción como línea editorial y de fotos que evidencien entrevista aplicada en la comunidad y de textos mixtos que están siendo organizados. Y luego de una conclusión histórica del boletín y luego de un negocio compuesto de valor. Y entonces uno dice, profesor Julio, ¿y de dónde saca el que ha diseñado esta experiencia de aprendizaje esas características? Porque el boletín puede tener otras características. Puedo dedicarme al boletín, a la estructura, a la forma, a los gráficos, dibujos, organización, cómo se hizo. Y acá no está haciendo eso. ¿De dónde creen que saca eso acá el colega que está diseñando? Esto lo tengo que sacar, el producto, no se olviden lo que yo les he planteado, el producto siempre está relacionado con el propósito de aprendizaje. Siempre está relacionado con el propósito. Entonces, digo, está relacionado con el propósito, pero acá no se ha producido, no ha escrito un propósito. Perfecto. Miro la competencia. ¿Qué competencia estamos hablando? Lee, ve, construye su identidad, gestiona proyectos de emprendimiento económico y construye interpretaciones históricas. Vuelvo a las características. Una introducción de tipo lineal. Ojo. ¿No? Evidencia de la entrevista. Lee. Organización de textos mixtos. Lee y escribe. Conclusión gastronómica histórica. Construye interpretaciones históricas. Una propuesta gastronómica de negocio con nombre y propuesta de valor. ¿Ah? Gestiona proyectos de emprendimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que está haciendo en la caracterización del producto final es ver algunos elementos, algunos rasgos de la competencia que va a trabajar. Pero yo digo, no quiero trabajar ningún boletín, ningún dossier. Yo quiero más bien hacer una revista gastronómica de Arequipa y un documento, disculpen, no y, o un documental de la gastronomía arequipeña. ¿Y cuáles son las características del producto? Un editorial fundamentado en fuentes, lo que editorialice, una ruta histórica de la gastronomía en la región, muestra de textos instructivos sobre la gastronomía regional y la gastronomía nacional y extranjera, muestra fotográfica de la gastronomía regional y provincial, presentación de testimonios sobre la gastronomía local y propuesta gastronómica de negocios con nombre y propuesta de valor. ¿Está? Igual, estoy trabajando entonces todos los elementos. Le he incluido la propuesta de la presentación de testimonio porque siento que aquí no hay un rasgo, que en estas características no hay un rasgo de la competencia construye su identidad. Y entonces he incluido aquí un rasgo de presenta testimonios sobre la gastronomía local porque quiero que recoja, quiero que intervenga, quiero que interactúe con elementos propios de su identidad cultural. Y entonces ya está ahí planteado el producto que se plantea como original y el producto que se plantea como una propuesta de diversificación. Luego voy a los criterios de evaluación, que ojo, he encontrado diversos, ahí no quiero entrar a hacer un debate, ¿ya? Pero esos son los criterios de evaluación original. De la competencia lee, de la competencia construye su identidad, de la competencia construye interpretaciones históricas y de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. Entonces he encontrado criterios de evaluación. Ya, profesor Julio, como usted no ha cambiado el propósito, no ha cambiado la competencia, ¿utilizará los mismos criterios de evaluación? No. ¿Por qué no? Porque mi situación significativa y mi reto es distinto. Porque el producto que yo le estoy pidiendo ha variado, es diferente. Por lo tanto, tengo que tener otra mirada de los criterios de evaluación que le estoy pidiendo. Entonces, aquí tengo los criterios originales. Vamos a ver, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, dicen construye interpretaciones históricas, criterios originales.
Analicé y evalué la fiabilidad y pertinencia de diversas fuentes sobre las migraciones a partir del siglo XIX y su impacto en las prácticas gastronómicas del país y mi comunidad. Expliqué las razones por las que se mantienen o han cambiado las prácticas gastronómicas a raíz de las migraciones y analicé cómo influyeron las migraciones en las prácticas gastronómicas originarias y cuál es su valor en el presente y por qué requiere ser preservada. Muy bien, esos son los criterios y ahora veamos qué criterios se propone. Dice, analiza y evalúa la fiabilidad y pertinencia de diversas fuentes sobre las migraciones a partir del siglo XX y su impacto en las prácticas gastronómicas de mi localidad y región. Genero otro criterio que no está. Contrasté diversas versiones sobre el desarrollo de la gastronomía local y regional a partir de fuentes fiables. Explica las razones por las que se mantiene o ha cambiado las prácticas gastronómicas a raíz de las migraciones en mi localidad y región. Conservo el criterio, analiza cómo influyeron las migraciones en las prácticas gastronómicas originarias y cuál es su valor en el presente y por qué requiere ser preservada. Incluye otro criterio de evaluación que dice jerarquiza las causas y consecuencias de los cambios en la gastronomía originaria de mi localidad y región a partir de los procesos migratorios. Muy bien. Y como verán ustedes, he intentado insertar algunas modificaciones ahí en las áreas donde tengo yo dominio. Entonces sigo haciendo adecuación, sigo haciendo contextualización, porque voy incluyendo y voy cambiando, voy teniendo la lógica del cambio, porque si he hecho cambios en el producto y he hecho cambios en la situación significativa y en el reto, necesariamente tenía que haber cambiado los criterios de evaluación. Los he modificado y ahí están los cambios. Ahora vamos a ver, ya como parte final, la secuencia de actividades. Esta experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa Tableta está subdividido en 4 semanas. Y es más, ha titulado cada semana, ¿ya? La semana 1 dice, identificamos la problemática respecto a la valoración de la gastronomía ancestral. Semana 2, indagamos en la comunidad sobre nuestra gastronomía y elegimos nuestro boletín o dossier. Semana 3, indagamos en la comunidad sobre nuestra gastronomía y elegimos nuestro boletín o dossier. Y semana 4, organizamos nuestro dossier y boletín elegido y lo difundimos en la comunidad para promover nuestra historia, afianzar nuestra identidad. Entonces tengo aquí y he pintado, les pido por favor que tengamos mucho cuidado, porque están estos colores, ¿ya? Por ejemplo, estos títulos, identificamos los dilemas que afronta la gastronomía en el Perú y analizamos la estructura de un boletín y un dossier, corresponden al área de comunicación, ¿ya? Reflexionamos sobre la valoración de nuestra gastronomía ancestral y sus prácticas originarias, corresponden al área de PCC. Organizamos al equipo para elaborar el producto elegido, iniciamos el análisis histórico de nuestra gastronomía, ciencias sociales, la competencia construye interpretaciones históricas. Por eso tiene esos 3 colores, para ver cómo se mueven, cuántas sesiones tiene en esta experiencia de aprendizaje. Comunicación, por ejemplo, está trabajando con 6 sesiones. ¿Sí? DPCC está trabajando con 4, 5 sesiones, ciencias sociales con 4 sesiones. Así está distribuido. Y ahí tenemos los títulos de cada sesión de aprendizaje. Ojo, son los títulos, son las ideas de qué es lo que va a desarrollar. Pero igual, al haber cambiado yo los criterios de evaluación, al haber cambiado también el producto, la situación significativa y el reto, necesariamente tengo que hacer una revisión de estas sesiones y realizo los cambios. Entonces dice, ¿no? Por ejemplo, analizamos la estructura de una revista o un documental que estaba diciendo, analizamos la estructura de un boletín o un dossier. Perfecto, lo he cambiado. Y aquí, en este de Ciencias Sociales, dice, iniciamos el análisis histórico de nuestra gastronomía, y acá le he puesto, iniciamos el análisis histórico de nuestra gastronomía a través de fuentes fiables y pertinentes. He cambiado totalmente esta sesión de aprendizaje de DPCC. Ahora se titula Interactuamos con miembros de la comunidad para reconocer las prácticas gastronómicas originarias, y se llamaba Reflexionamos sobre la importancia de difundir nuestras prácticas gastronómicas originarias. Entonces, he ido cambiando, he ido proponiendo, es más, acá propongo una sesión que no existía,
contrastamos diversas versiones sobre el desarrollo de la gastronomía local y regional, que estaba en blanco, no existía. Entonces, en la siguiente más bien sí propongo, ¿no? Cambio totalmente las 3 últimas sesiones de EPCC. Primero es interactúa con los miembros de su comunidad, segundo es reflexiona sobre el aporte de otras prácticas gastronómicas a nuestra cultura local y regional, y tercero argumentamos sobre la importancia de valorar y conservar las raíces culturales, la gastronomía local y regional. Entonces, lo que les digo es que también la lógica de la secuencia de actividades y sesiones se va a cambiar, se va a modificar. Se cambia, se modifica, pues, porque he modificado los criterios de evaluación, he modificado el producto, he modificado también, en este caso, la situación significativa y el reto. Muy bien, hasta ahí nomás ahora sí, llegado.